Este es un podcast producido por Concepto Radial. La producción original fue adaptada para esta plataforma. Doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Híjole, apenitas te salvaste. Pero ya llegaron los de Shot de Salud. Bienvenidos a Shot de Salud, donde recetamos la dosis correcta. Shot de Salud. La medicina desde una perspectiva simple y sencilla. Pásale al consultorio. Shot de Salud, más allá del paracetamol. Hola a todos, bienvenidos a Shot de Salud, más allá del paracetamol. Yo soy Emi Moreno. Y yo, Sofía Vences. Transmitiendo desde la cabina de Concepto Radial, ubicada en el segundo piso de CDTEC del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, como @Concepto Radial y @Shot de Salud. Ahí pueden contactarnos, ver nuestras stories, nuestras publicaciones, dejarnos comentarios, dudas, sugerencias y también quejas. Y bueno, antes de empezar el episodio del día de hoy, queremos invitarlos a todos los que nos están escuchando, que son parte de la comunidad TEC, este 24 de mayo a las 16:30 a la Masterclass con Roberto Fiesco. En esta se hablará un poco sobre la concentración de estudios cinematográficos y se llevará a cabo en la sala de proyecciones de CDTEC. No se la pueden perder y recuerden que si asisten también tomen historias y etiqueten a Concepto Radial. Y después de esta invitación que ya les hicimos para iniciar el programa, es momento de introducirnos al tema del que vamos a hablar el día de hoy. Pues sí, hoy en día hemos tenido conflictos históricos que han dejado marcas, no solamente en edificios, en discursos y en diferencias biológicas e ideológicas, sino también marcas hechas con sangre, devastando lugares que solían estar habitados por familias y otros seres vivos. Qué fuerte escuchar esta frase verdaderamente, Mi. Pero bueno, en particular, el día de hoy nos estaremos enfocando en el conflicto de Israel y Hamás Palestina, donde se ha realizado un enfrentamiento que ha dejado cicatrices en aquellos que lo han presenciado y en todo el mundo. Si bien existe un pasado lleno de historias y un viaje de reflexiones, en el programa de hoy estaremos enfocados en la afectación del sector salud y a nivel poblacional de aquellas regiones implicadas en el conflicto de Palestina. Y bueno, Emi, hablando de este conflicto, ¿te parece si comenzamos pues este programa determinando un poco las bases de lo que está pasando? Así pues podremos considerar detalles geográficos para poder formar una opinión enriquecida sobre los muros del bienestar que enfrenta actualmente Palestina como nación y más allá, los desafíos de sus individuos que no debemos olvidar. De un día a otro se tuvieron que desplazar de sus hogares y se ha visto afectada su calidad de vida tremendamente. Bueno, para empezar, muchas veces hemos manejado el término Franja de Gaza como sinónimo de Palestina. Sin embargo, no es del todo correcto. Este término se refiere a una región geográfica específica que se extiende entre Egipto e Israel. Entonces, justamente nos estamos enfocando en este conflicto que lleva pues cientos de años. Es un conflicto muy antiguo entre Palestina e Israel, pero que en el 2023 detonó pues un ataque muy fuerte y que desde ese entonces ha habido unas implicaciones limitadas del bloqueo total que se le impuso a la Franja de Gaza, que es como este territorio de pelea actualmente, y que pues este bloqueo después de un ataque, literalmente ataque pues por bombas, ataque pues físico, empezaron a haber limitaciones a la Franja de Gaza donde habitan ciudadanos palestinos y también parte de israelíes, y entonces se les bloqueó la entrada de alimentos, de combustible, de agua, y han tenido una escasez de todos los productos y servicios básicos. Y además, otra cosa en mí que también es muy importante preguntar es pues qué sucedió con los alimentos y los medicamentos y el personal de la salud involucrados en esta Franja de Gaza. Bueno, es muy importante esto porque, como ya lo comentaba sobre el bloqueo, los principales determinantes de la salud poblacional se van a ver afectados evidentemente por las implicaciones económicas. La pobreza es uno de ellos, siendo un agente causal de la inseguridad alimentaria. Resaltando también que en el 2023 un tercio de su población estaba en un escenario grave.
Ok, entonces esto que nos mencionas, Emi, sobre pues los determinantes sociales de la salud, creo que algo muy importante que también ha pegado a la gente que habita la Franja de Gaza es el acceso a la higiene básica. Después de estos ataques y este bloqueo, pues no han tenido ni acceso al agua ni recursos para cumplir con su higiene básica. Yo creo que todos, si pensamos en algo que es fundamental en nuestro día, es bañarnos, es lavarnos las manos, es tener agua potable, y estas personas tienen impedido. Y pues debido a todo esto, hablando yo como un poco de cifras pesadas, al menos 1.37 millones de palestinos experimentaban problemáticas graves para tener acceso a estas necesidades, a las cuales pues todos deberíamos de tener hecho pues su acceso por el simple hecho de ser humanos. Y estas son las estadísticas de la situación de la salud poblacional y su acceso a recursos. Pero no se va a detener ahí. El sistema de salud actualmente se está desmoronando y los fallecimientos, tanto por traumatismos, así como enfermedades infecciosas como las diarreicas, han aumentado. Justamente hay que tener en cuenta que toda la población pues está siendo expuesta a todos estos factores. En primer lugar, a una desnutrición aguda que lleva a un deterioro de la salud física y mental por el hecho de que no tienen alimentos. Entonces llegan a tener problemas de desnutrición muy graves como deficiencia de proteínas, y esto puede pues agraviar otras situaciones existentes de salud que existen, o pues desarrollar enfermedades. Y pues hay muchas organizaciones que han entrado a este territorio para poder proveer atención médica para todos que la necesiten. Sin embargo, el personal de estas organizaciones ha dado testimonios, que ustedes los pueden buscar en redes sociales y en el internet, donde se ha declarado que ha habido fallecimientos que se podrían haber evitado si estas interrupciones de atención médica no hubiesen existido o no se hubieran presentado. Además de ello, algunas condiciones como pacientes pediátricos que han fallecido por neumonías en hospitales que pues se han desbordado, o incluso algunos padecimientos que deben tener un tratamiento continuo como la diabetes se han visto afectados. Todas aquellas condiciones que necesitan tener pues esta evolución, este tratamiento continuo, como ya lo mencioné, han quedado completamente desatendidas. Justo, y todas estas pues padecimientos que ha habido, tanto el empeoramiento de los padecimientos crónicos o de las infecciones recientes, pues han llevado a que se necesite de brindar atención médica, y se estima que una de las organizaciones que han participado en gestionar atención en salud en Gaza, en solo uno de los centros de atención que se tienen, han llegado a proporcionar hasta 5,000 consultas médicas semanales, resaltando las infecciones de vías respiratorias superiores. Entonces, imagínense cuántas personas están sufriendo de enfermedades recientes, enfermedades crónicas, padecimientos físicos por los ataques. Sí, en realidad es que en estos lugares que se han visto afectados no hay electricidad y evidentemente no hay luz, y la mayoría de las personas han perdido sus casas y también sus objetos personales debido a los bombardeos. Y se piensa que lo peor está por llegar, porque pues se ha empezado a acabar el agua, y pues las personas, incluso todo el personal de salud que está en este lugar, han tenido o se han visto obligados a empezar a beber agua sucia para poder sobrevivir. Yo creo que es desesperante, Emi, esta parte que nos mencionas, que han tenido que empezar a beber agua sucia para poder sobrevivir, porque pues es como, ok, no tengo nada que tomar, pero voy a tomar el agua sucia, pero esa agua sucia que estoy tomando para no morirme de sed, también me aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades como la hepatitis A, como la diarrea, y estas enfermedades dices, bueno, ya tomé agua sucia, pero tampoco tengo medicamentos, tampoco tengo acceso a personal médico que pueda venir a ayudarme con estos padecimientos que me causó el no tener un recurso. Entonces es como una cadenita que lleva a muertes muy innecesarias. Exactamente, pues aproximadamente 1.9 millones de personas han sido desplazadas por estos bombardeos, y pues toda esta población que se ha visto desplazada y obligada a hacer esto, bueno, carece de, como ya lo estábamos mencionando, de agua, de alimentos, de combustible y de electricidad, y ciertamente es algo que preocupa, porque esto ha sido así durante ya un lapso bastante largo de tiempo, y desafortunadamente no se ve una resolución pronta, sino que se ve que esto va para largo. Sí, claro, y por más que todavía, pues es un tema que toda la comunidad internacional habla de él y se busca mandar ayuda, pero las limitaciones geográficas que hay en Gaza y la falta de acceso que se tiene, pues es muy difícil de contrarrestar. Ahora creo que un tema muy importante que nos mencionas es que las personas pues tienen que moverse, tienen que salir de urgencia de la Franja de Gaza o de cualquier lugar en Palestina y Israel que lleguen a tener bombardeos o que lleguen a tener cifras muy elevadas de violencia, y creo
que a nivel de salud este movimiento migratorio es muy importante, porque en el momento en el que una persona es obligada por su vulnerabilidad a salir de su zona donde pues reside, donde tiene a su familia, pone en vulnerabilidad de salud a todas estas personas que tienen que moverse, desde el tener que caminar por lugares llenos de escombros que los pueden poner susceptibles de heridas físicas por estos escombros, hasta tener que pasar por condiciones climáticas, intemperies que también agravan situaciones pues médicas, o no tener acceso a recursos, ¿no? Entonces yo creo que esto también de la movilidad migratoria de las personas que salen huyendo del conflicto de Palestina es un tema que pega mucho a la salud y que pocas personas lo consideran. Dicen, ok, ya tuvieron que ser refugiados en países aledaños a Gaza y a Palestina y a Israel, pero verdaderamente nunca se toma en cuenta la salud. Claro, y es que, como lo mencionabas, estos espacios que pues realmente no son aptos para que las personas convivan y estén continuamente día a día, pues son lugares en los que aún cuando las situaciones o el contexto son de este modo, las personas tienen que salir y desplazarse a su trabajo, a la escuela, a visitar a sus familiares, e incluso a trabajar o a conseguir esta agua potable que ya hablábamos que empieza a escasear. Y es complicado porque, bueno, todo esto conlleva a sufrir miedo, a sentir ansiedad, a muchos problemas también mentales que vamos a estar hablando posteriormente en el programa. Pero es una situación que tenemos que visibilizar, evidentemente, y que por esta visibilización también tenemos que aprender muchas cosas sobre las situaciones geopolíticas que están sucediendo en el mundo. Sí, yo creo que como mencionas es multifactorial y también tiene muchos efectos, ¿no? Tanto la parte de la salud física, la parte de la salud mental, que muy pocas veces se habla, que vamos a hablar más adelante, justo como menciona Emi, pero siempre vemos en nuestras redes sociales fotos muy desoladoras, muy fuertes, de lesiones, de heridas, de niños que están dentro de Gaza y que están lastimados, pero también la repercusión de la salud mental y la repercusión que tiene a la salud pública en el futuro es muy grande. Shot de salud. Y estamos de regreso en este segmento 2 sobre un tema que nos concierne a todos, que todos hemos escuchado, que muchos no conocemos y que tiene implicaciones muy drásticas en la salud de las personas, y es sobre cómo se ha visto perjudicado el bienestar de las personas que se encuentran en la Franja de Gaza, en Palestina e Israel, debido a este conflicto que se intensificó en octubre del 2023. Es un tema muy complicado y ciertamente de difícil abordaje. Y en este segmento nos vamos a centrar más específicamente en la presión que tiene que soportar y de la que está tratando de sobrevivir el sistema de salud y cómo es que está colapsando bajo este conflicto. Yo creo que este colapso del sistema de salud es muy importante porque desde octubre del 2023 esta Franja de Gaza ha sido escenario de intensos bombardeos y enfrentamientos que han tenido un impacto devastador, en primer lugar, en la infraestructura de la salud. A finales del 2023, solo 12 de los 36 hospitales de Gaza estaban operando parcialmente. Un tercio de los hospitales funcionaban. Y las demás personas que estaban heridas de los bombardeos, ¿a dónde acudían? Las personas que tenían enfermedades crónicas, ¿a dónde acudían? No tenían abasto estos hospitales. Y es un verdadero desastre para los más de 3 millones de palestinos que necesitan asistencia humanitaria urgente. Además, la distribución geográfica de todos estos hospitales está muy centrada en la zona urbana, dejando a las zonas rurales desprotegidas en cuanto tengan un problema de salud cualquier persona que tenga que ir a estos servicios médicos. Esto evidentemente es un problema porque las personas tienen que desplazarse largas distancias desde la zona rural hasta la zona urbana para poder recibir atención. Además de que no es solamente un desplazamiento largo, sino que también es un desplazamiento peligroso debido a todas las implicaciones que hay entre las que ya mencionamos en el primer bloque, que llegan a ser los bombardeos, llegan a ser este tipo de situaciones que pueden poner en peligro incluso la vida de las personas que están yendo a buscar un servicio médico de salud y pueden llegar incluso a fallecer en el trayecto. Claro, y qué fuerte saber que tú necesitas atención médica urgente, pero tener miedo a poder ir a las pocas instalaciones de salud que te quedan y tener este miedo de ir porque tal vez te puedes morir en el camino, pero también te puedes morir si no recibes ese acceso a la salud. Entonces es como un arma de doble filo y te pone en una vulnerabilidad muy cañona. Ahora, otra cosa muy importante que está pasando es no solo la falta de instalaciones que ya no funcionan, sino
que también estos constantes ataques a hospitales ha llevado a una escasez en los suministros esenciales. La destrucción de un sistema de salud en un área tan densamente poblada y vulnerable tiene consecuencias devastadoras. Sin un sistema de salud funcional, no se pueden tratar las lesiones, no se puede proporcionar atención básica, no se puede manejar la hambruna, que es uno de los temas de salud más relevantes en toda la población, especialmente en poblaciones pediátricas, que vamos a hablar más adelante. Y cabe mencionar que también la ayuda humanitaria es severamente restringida. Es muy difícil que una persona externa a Gaza pueda entrar a los hospitales a ayudar, y además las personas que ya trabajan en esos hospitales tienen que huir por su vida. Entonces, en otras palabras, la vida es insostenible dentro de Gaza. Hablando de suministros médicos, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que, la situación es incluso más preocupante de lo que se llega a exponer en ciertos medios, porque los hospitales, específicamente en el sur de Gaza, solamente tienen un combustible suficiente para unos cuantos días más. Sin este combustible, las operaciones humanitarias, clínicas, médicas de cualquier tipo se van a detener completamente y no va a poder haber ningún tipo de servicio o atención médica. Es terrible y súper doloroso escuchar esto que nos estás compartiendo, Emi. Y además de todo esto que ya mencionamos, hay otro factor muy importante, y es que las fuerzas israelíes han tomado el control del cruce fronterizo de Rafah, que es la principal vía de entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Entonces, esto está impidiendo que lleguen suministros esenciales, como este combustible que nos menciona Emi, y todas las demás cosas que se necesitan para los hospitales funcionando. Entonces, cada vez hay más limitaciones y la cosa se vuelve más crítica. Además, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, mencionó que el combustible que se esperaba que llegara un miércoles en semanas pasadas fue bloqueado. Entonces, los días que quedan para que pueda seguir funcionando la parte médica en Gaza, pues son contados, porque ya no hay forma de que lleguen estos suministros. Y la situación, que ya es extremadamente crítica, Rafah es ahora un refugio para más de 1.4 millones de palestinos que han huido de los combates en el norte de Gaza. Estos desplazados están viviendo en condiciones precarias, con escasez de alimentos, agua y de medicinas, como ya lo comentábamos. Los hospitales están abrumados y algunos incluso han tenido que dejar de admitir pacientes debido a esta falta de recursos. Y hablando de esta situación de los hospitales, Emi, creo que un ejemplo importante es la situación en el Al-Hela Al-Emirati Maternity Hospital, que manejaba casi la mitad de los nacimientos en Gaza antes de estos ataques, y este hospital actualmente ha dejado de admitir pacientes porque ya no puede operar bajo las condiciones. Y otro hospital muy importante, que es un ejemplo claro también, es el Abu Yosef al-Nayahar, que ha tenido que cerrar porque el personal fue evacuado. Entonces, por ejemplo, esta parte de los nacimientos, que es algo normal de la vida, que antes del conflicto muchas mujeres se encontraban gestando, muchas personas estaban en este proceso de gestación, y que ahora ya no tienen un lugar para poder ir a tener a su bebé, pero tampoco tienen las capacidades para huir de Gaza, porque son personas que están en un riesgo mayor por ser personas gestantes, que no pueden salir y que tampoco tienen hospitales para ser atendidos. Entonces, es una situación muy fuerte. Es terrible que no haya lugares o espacios en los que las personas puedan estar seguras y que también puedan recibir atención médica. Y estas situaciones de que tengan que cerrar ciertos hospitales o clínicas deja a Rafah con muy pocas instalaciones médicas. Solamente quedan el Hospital Kuwaiti, que es una ONG con una capacidad muy limitada que evidentemente no da abasto, el Hospital de Campaña Marwani, que solo puede estabilizar traumas, y el Hospital Al-Emirati, que se dedica únicamente a maternidad. Y ahora, tomando en cuenta que solo hay de que muy pocos hospitales como estos 3 que nos mencionas, no hay forma de dar abasto, y todavía las fuerzas israelíes siguen llevando a cabo ataques en Rafah, que es una zona de refugiados. Ya no es la zona de guerra principal, ya es la zona de comunicación de la zona más crítica de Gaza, y se está expandiendo el conflicto hacia Rafah, que era como una zona segura para estos palestinos, que decían, bueno, si voy a Rafah voy a tener la atención médica, el agua, ya no voy a estar en una situación tan precaria. Y se ha visto pues atacada esta zona, que ha empeorado las crisis humanitarias, y también se ha detenido la entrada de ayuda y se han dañado las infraestructuras médicas. Es una situación desesperante. Los llamados a la comunidad internacional para que se permita la entrada de ayuda humanitaria han sido muy constantes y muy continuas. La necesidad de reabrir los cruces fronterizos y de permitir que los suministros lleguen a quienes más lo necesitan es urgente.
Y afortunadamente ha habido algunas organizaciones no gubernamentales que están trabajando arduamente para intentar paliar esta crisis. El Comité Internacional de Rescate y Medical Aid for Palestinians, entre otras, han enviado equipos médicos de emergencia para apoyar a los hospitales y proporcionar cuidados críticos. Y estos equipos están compuestos por especialistas en trauma, pediatras y otros profesionales que están trabajando para poder atender a los heridos y darles un poco más de calidad de vida. Y también tenemos que mencionar el trabajo de otras organizaciones no gubernamentales como ANERA y USUR for Health and Social Development. Ellos no solo están suministrando medicamentos y equipos médicos, sino que también están proporcionando apoyo psicosocial a niños y familias afectadas por este conflicto. Todos estos esfuerzos son vitales para ayudar a la población a lidiar con el trauma y con todas las dificultades diarias que están pasando. Claro, Emi, todo este trabajo que están haciendo las organizaciones es invaluable y creo que algo que nos tenemos que llevar es que todos tenemos que estar informados, porque la información y el nombrar una situación es la primera forma de ayudar y tenemos que ayudar a estas personas a poder obtener la salud y fomentar un poco su calidad de vida y su bienestar. Entonces también algo que les queremos insistir a todos los que nos están oyendo en este momento es que se mantengan informados y si es posible apoyen a las organizaciones que están trabajando en el terreno para brindar asistencia médica. Hay muchísimas organizaciones que tienen forma en la que se puede ayudar para también aportar en la vida de estas personas que están en un estado tan precario y que están perdiendo su derecho a la salud por un conflicto que lleva cientos de años. Y todo esto puede marcar una gran diferencia. Todo este trabajo de las organizaciones no gubernamentales es muy importante y es invaluable, pero necesitamos mucho más apoyo internacional para poder hacer frente a la magnitud que está azotando. Las vidas de millones de personas dependen de la ayuda que pueda llegar. Y es crucial que se permita el acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria para poder aliviar el sufrimiento de los palestinos en Gaza. Y bueno, estamos llegando al final de este segmento en el que pudimos adentrarnos un poco más en el tema de la salud, que lamentablemente muchas personas están perdiendo actualmente en Gaza, y es por eso que en el siguiente segmento abordaremos un poco sobre la salud mental en este conflicto. Shot de salud. En este episodio hemos hablado acerca de la situación de salud y en general un poco en la situación que vive la Franja de Gaza, y específicamente en este bloque vamos a hablar un poco acerca de la salud mental en Palestina y en su población en general. En las profundidades del alma palestina se gesta un dolor silencioso que trasciende generaciones, por lo que, como ya lo mencioné, en este segmento vamos a adentrarnos en el laberinto de la salud mental en Palestina, donde afecciones mentales como la depresión se mantienen como una herida abierta en el corazón de su gente. Justo, Emi, en este paisaje de conflictos y desafíos tan graves que hemos platicado en los anteriores segmentos, los padecimientos mentales se erigen como un titán invisible, moldeando las emociones y la vida de quienes lo sufren. ¿Pero acaso tú te has preguntado, Emi, cómo impacta esta sombra en la psique colectiva de Palestina? Qué interesante pregunta, Sof. No lo había analizado de esa forma, pero yo diría que desde la infancia, marcada por el miedo, hasta la adultez, ensombrecida por la ansiedad, las afecciones mentales tejen una red intricada que atrapa a cada palestino en su tela y, por lo tanto, eso también hace que me surja otra pregunta. ¿Cómo podemos desenredar este nudo emocional? Yo creo que esta cicatriz del conflicto no se borra fácilmente. Soy fiel creyente de que todo aquello que se rompe nunca queda igual, y la cicatriz muestra aquello que se rompió pero que también que se creó. Entonces, años después, el eco del trauma siempre va a seguir resonando en los rincones más profundos del alma de todos los palestinos y de Palestina como nación. Yo creo que es importante comprender que el psique no solo es un psique individual de una persona, sino que también la salud mental afecta de forma colectivamente, y esto se puede manifestar como pesadillas individuales y colectivas, como histerias colectivas, como flashbacks y como una constante sensación de peligro que siempre tiene activos nuestro sistema simpático de huida, que es como esta sensación de adrenalina que siempre estás en riesgo y siempre estás listo para huir, a pesar de que ya estés en un país más seguro, que ya seas refugiado, siempre te quedas con esta sensación de miedo, de pánico. Y aun cuando llegas a este punto, en medio de la oscuridad y del sufrimiento, siempre emerge una luz de esperanza. La resiliencia del pueblo palestino es un faro en esta tormenta. Cada individuo es una pequeña luz que en comunidad van a forjar este gran faro. Y
Esto nos recuerda que incluso en las circunstancias más adversas, el espíritu humano puede prevalecer ante cualquier cosa. Qué bonito esto que nos compartes, Emi. Yo creo que esta parte de unirnos como sociedad es muy importante para, aunque sea, encontrar la luz en tanta oscuridad que existe hoy en día en Palestina. Pero pues esta resiliencia no es suficiente si, justo como dices, no va acompañada del apoyo y la comprensión y también la empatía. Entonces, por tal motivo, considero que es hora de tener una mano solidaria a aquellos que luchan en las sombras del dolor y del sufrimiento, ofreciendo no solo ayuda práctica, sino también un oído compasivo y una apertura de estar informados y de comprender sus necesidades. No es solo saber que Palestina está pasando por un momento muy duro, sino también buscar cómo ayudar y escuchar. Claro, tienes toda la razón. No debemos olvidar que la salud mental no es un lujo, es un derecho humano fundamental. Y en Palestina, desafortunadamente, este derecho ha sido, pues, durante mucho tiempo relegado al olvido. Es hora de que en la comunidad internacional se reconozca y se aborde esta crisis silenciosa, ya que la escalada de violencia actual en Gaza ha generado una crisis de salud mental de una magnitud sin precedentes. Y para evitar traumas duraderos, es esencial, es muy importante dar una respuesta humanitaria integral que incluya intervenciones psicológicas basadas en la evidencia. Concuerdo plenamente contigo, Emi. Creo que muchas veces solo hablamos de la situación de la salud física, que sí, verdaderamente es muy importante, pero la salud mental también es muy denigrada en Gaza y es de las cosas que no se toman en cuenta y que no se protegen y no se buscan restablecer. Y algo también muy importante mencionar de esta parte de restablecer la salud mental en las personas que se encuentran dentro del conflicto es que la salud mental y todos estos problemas pueden tener una repercusión psicosomática, entonces también te pueden empeorar otras afecciones físicas y se vuelve un ciclo muy vicioso. Ahora, la solución de esto no radica solo en políticas y programas, no es solo de hablar, sino es de actuar. Además, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de un mundo donde la salud mental sea valorada y protegida, donde el dolor no se silencie, sino que se comparta y se sane, puesto que estimaciones recientes del Centro Comunitario de Salud de Gaza consideran que alrededor de 1/3 de los palestinos necesitan intervenciones de salud mental. Pero estos servicios son una de las áreas con menos dotación de recursos y ahí es donde podemos sumarnos a través de donaciones y labores altruistas que garanticen este acceso. Si ya vemos que no hay acceso a recursos básicos como es el agua, como son los medicamentos, pues menos va a haber acceso a recursos de salud psicológica y salud psiquiátrica. Tienes toda la razón y ciertamente es muy importante que personas externas a este conflicto, que en realidad nadie es externo a este conflicto porque en realidad todos vivimos en una comunidad y asimismo en humanidad. Y pues nadie debería de quedarse con los brazos cruzados ante todas estas situaciones. Y como lo dices, y lo vamos a estar abordando igualmente más adelante en el programa, una parte muy importante que muchas personas podemos hacer, que aunque nos sintamos fuera de este conflicto, en realidad podemos ser una pieza fundamental para el cambio, donando, ayudando y simplemente dando a conocer el tema, porque muchas personas no conocen en realidad el tema a profundidad, y pues simplemente con conocerlo, simplemente con evidenciar todas las situaciones que están sucediendo, bueno, es un pequeño grano de arena que podemos sumar nosotros a esta situación. Y pues también este pueblo nos recuerda que la verdadera lucha no siempre se libra en el exterior, sino en las mentes y en los corazones de las personas que sobreviven a este conflicto. Pues es muy importante y es momento de elevar sus voces, de escuchar sus historias como ya lo comentábamos, y también de trabajar juntos hacia un futuro de paz y de sanación. Justamente, y hablando de esta parte de la salud mental, esto que nos mencionas a mí, me recuerda mucho, hace poco tuvimos una plática sobre salud y migración, que varios de los que estamos en cabina estuvimos aquí, y justamente Cam, nuestra productora, que está con nosotros en cabina el día de hoy, hacía una pregunta muy importante que decía, ¿cómo yo como profesional de la salud puedo ayudar a estas personas en la parte de la salud pues psicológica? Y más que no tengo la experiencia, y me quedó muy grabada la respuesta de la doctora que nos dio la plática, que decía, con empatía todo es posible. Y creo que en el cuidado de la salud es muy importante esta parte de la empatía y de tomar en cuenta que una persona no solo es la enfermedad que estás viendo, sino que es un humano y que también tienes que buscar la referencia a todos los servicios, ¿no? Que no solo puedes ayudar en la parte nutricional, que es muy importante, también siempre tienes que referir a la parte psicológica, también tienes que referir a la parte social, porque si no tienes un buen apoyo social, va a estar pues limitado tu acceso a la salud. Entonces es una cadena que debemos de tomar en cuenta y no es ponernos en el zapato de la otra persona, ni en el zapato de que tiene problemas de salud, que fue atacado, que tuvo pues
probablemente muchas lesiones físicas, sino comprender su contexto y tratar de apoyar sus necesidades. Y en ese sentido me gustaría retomar las palabras de Simone Manfredi, coordinadora de Médicos del Mundo en los territorios ocupados palestinos, que nos dice lo siguiente: es necesario acelerar la integración de la salud mental en todos los niveles de atención sanitaria e invertir en el desarrollo de los recursos, tanto físicos como humanos, todos necesarios para la evaluación y el tratamiento de la salud mental. Qué poderoso mensaje nos acabas de compartir, Emi. Espero que todos los que nos estén escuchando hayan sentido esa espinita que yo acabo de sentir y que yo creo que Emi tuvo cuando nos las compartió. Les vamos a compartir esa frase, pero creo que con este poderoso mensaje cerraremos este segmento y nos iremos a un pequeño corte. No sin antes recordarles que en nuestro último segmento hablaremos sobre las consecuencias en salud, poniendo un enfoque en salud psicológica y nutricional en los pacientes pediátricos, que son personas muchas veces olvidadas, porque en Palestina hay muchos niños que también van a sufrir pues esta violencia. Y también abordaremos en este último segmento temas de salud materno-infantil, así que no se las pierdan. Shot de salud. Y bueno, estamos llegando al final de nuestro programa con el principio de nuestro segmento 4. Si apenas nos están sintonizando, no se preocupen, porque al finalizar tendremos nuestra tradicional receta en donde compartimos los detalles más importantes de este programa. Y continuando con este programa en donde hemos hablado sobre la crisis de salud en Palestina, en la Franja de Gaza, tanto salud física y mental, en este segmento, ¿de qué vamos a estar hablando, Emi? En esa sección nos vamos a remitir a brindar apuntes, datos y también información que nos parece muy importante compartir, pero sin ningún tipo de juicio u opinión al respecto. Dejaremos, en la medida de lo posible, que la información hable por sí sola y que la interpretación de cada uno haga el resto. El 6 de noviembre del año pasado, el periodista Nidal Burgharvi publicaría para la cadena Reuters una declaración del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, frente al conflicto en pueblo palestino, en la cual el citado secretario haría la siguiente declaración: Gaza se está convirtiendo en un cementerio para niños, textualmente. De las 10.022 personas perdidas hasta este momento, 4.104 eran niños. Un reporte posterior de parte del periódico Al Jazeera, del 28 de febrero de este año, declaró que 6 niños murieron por desnutrición en hospitales de Gaza. Poco tiempo después, la UNICEF, organismo miembro de las Naciones Unidas, pide, entre otras cosas, un cese al conflicto armado de manera inmediata. En este mismo reporte, la UNICEF declara: los niños y niñas de Gaza son vulnerables a las crisis de desnutrición cada vez más grave, especialmente los del norte de la franja. Sin suficientes alimentos nutritivos, las personas pasan rápidamente a una situación de desnutrición aguda. La mayoría de las familias afirman que sus hijos solo reciben cereales, entre ellos pan o leche, lo que se ajusta a la definición de pobreza alimentaria grave. La diversidad alimentaria de las mujeres embarazadas y lactantes también está gravemente comprometida. El mismo reporte de la UNICEF continúa: el conflicto está teniendo profundos efectos psicológicos sobre la infancia. Los niños y niñas están expuestos a horrores que nadie debería presenciar y sufren problemas relacionados con la ansiedad, el miedo y las pesadillas. Miles de ellos están solos o separados de sus madres y padres. Como nota al margen, el reporte de la UNICEF ha sido llamado "Los niños y niñas de Gaza necesitan ayuda de emergencia", en los 5 idiomas en los que está disponible. Save the Children, una ONG dedicada al cuidado y la preservación de los derechos de la infancia, presentó un reporte de 32 páginas en 2022 sobre los efectos psicológicos que han contraído los infantes de la zona como consecuencia del conflicto. Algunos de los hallazgos son los siguientes: 8 de cada 10 niños sufren de distrés emocional, el cual es uno de los tipos de estrés ligados a experiencias negativas. El reporte procede a mencionar que los niños declararon sentir miedo, nerviosismo, tristeza y angustia. Dicho distrés se expresa mediante neuresis y mutismo reactivo en pacientes más graves. 9 de cada 10 niños se sienten menos seguros cuando se encuentran solos. También reportan menor índice de resiliencia y o pensamientos positivos. Algunos de los hallazgos extras fueron que el 48% de las infancias tienen dificultad para concentrarse y el 78% de sus cuidadores reportan que son incapaces de completar actividades. El reporte se llama Atrapades, el impacto de 15 años de bloqueo en la salud mental de los niños de Gaza. Las madres y personas gestantes inmersas dentro del conflicto también se han visto afectadas. Del estudio anterior podemos rescatar el siguiente hallazgo: el 96% de los padres y o cuidadores de los niños dentro de la zona reportan tristeza y ansiedad.
2/3 de estos reportan que se sienten inútiles o incapaces de afrontar las situaciones difíciles en las que se ven inmersos. De un comunicado de prensa lanzado el 2 de abril del presente año por el Comité Internacional de Rescate, una ONG dedicada a dar apoyo en zonas de conflicto, podemos rescatar los siguientes puntos introductorios que ellos mismos recogen. A la fecha de hoy, 37 madres han muerto cada día desde el 7 de octubre, que fue el primer bombardeo, es decir, 2 madres cada hora. Aproximadamente 60.000 mujeres embarazadas en Gaza tienen poco o nulo acceso a servicios sanitarios prenatales adecuados. Al menos 183 mujeres dan a luz cada día en Gaza y la mayoría no tienen acceso a comadronas, médicos o instalaciones sanitarias durante o después del parto. Solo 2 de los 12 hospitales que fueron parcialmente en Gaza pueden prestar servicios de maternidad, de un total de 36 hospitales que funcionaban antes del 7 de octubre. En diciembre, más de 155 mujeres embarazadas y lactantes corrían un riesgo de desnutrición. Esta cifra había aumentado exponencialmente desde entonces. Es en este contexto donde la UNICEF reporta, en una noticia titulada Crisis en Gaza, los bebés nacen en el infierno ante la desesperada escasez de ayuda, que los problemas crónicos de apoyo a la zona derivan en cesáreas realizadas en pacientes gestantes sin anestesia por falta de recursos, madres que han concebido infantes con muerte fetal se han visto incapaces de tener la atención que requieren, incluyendo apoyo oportuno para expulsar el óbito de su cuerpo para evitar complicaciones. Condiciones de salud precarias y un alza en contagios por hepatitis A, que ponen en riesgo a la población infantil, un alza que se encuentra 26 veces mayor que aquella reportada en 2022. El complejo médico de Nasser, que brinda apoyo a la población, actualmente cuenta únicamente con 2 médicos en el área de emergencias de 24 que había antes del conflicto, 4 enfermeras de 20 que se encontraban laborando anteriormente y 14 camas de cuidados intensivos de 45 que habían inicialmente. Las personas en Gaza actualmente viven en condiciones inhumanas por un conflicto que todavía no se resuelve y que no se ve tener fin. Ahorita nada más pudimos citar unos cuantos reportajes, estudios y noticias al respecto, pero la cantidad de información que existe es inmensa. Reportajes y entrevistas de primera mano a madres, padres, médicos y demás personas afectadas por las condiciones en las cuales se está desenvolviendo el conflicto. En este tipo de tragedias, las personas más afectadas siempre son las que son más indefensas. Durante la investigación realizada para este programa, pudimos observar testimonios de madres que declaraban llorar de noche y sufrir en silencio para poder ser fuertes de día para sus hijos. Esa es la situación actual del conflicto. Por eso es importante hablar de Palestina, exigir apoyo, organizarnos y seguir apoyando constantemente a la población, cada quien según sus posibilidades. Un mensaje, un comentario, una foto, un gesto o simplemente un like ayuda a que demostremos nuestro apoyo a la causa y fomenta que cada vez más gente se haga consciente de aquello que sucede en Gaza tiene que parar. Las comunidades que estamos dispuestas a escuchar desde la empatía y desde el genuino interés por todo lo que se vive en esas zonas somos las que desde fuera podemos exigir un cambio. Por eso, desde Shot de Salud los invitamos a seguirse informando y a seguir compartiendo y dialogando sobre todo lo que ocurre en el territorio palestino, para que así, al final, ellos puedan disfrutar de la paz y la soberanía que su pueblo tanto merece y más que nada, que puedan tener acceso a la salud y que dejen de tener todas estas patologías y todas estas enfermedades a las que han sido expuestas por el simple hecho de haber nacido o de haber vivido en un lugar en el que hay guerra y en el que por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas e históricas, no tienen acceso a los servicios más mínimos de salud. Claro, y desde nuestra parte siempre les recordamos que lo mejor es participar, lo mejor es estar informados, estar bien educados al respecto de los temas que se presentan en el mundo, porque incluso aunque no podamos ir personalmente y ayudar y estar ahí al frente, pues desde nuestra trinchera, como ya lo mencionó Sof, nosotros podemos ayudar desde redes sociales, visibilizando el problema, el conflicto, toda esta información que a veces no llega a ver la luz, e incluso pues ya personalmente ir, donar y hacer precisamente alguna donación para que pueda llegar hasta allá, y de cierta manera nosotros también estaremos apoyando a que este conflicto, bueno, tenga una resolución más temprana, más rápida y sobre todo pues más incluyente para todas las personas que están sufriendo en este momento por todas las situaciones y por toda la falta de recursos que podemos notar y que bueno, expusimos en este programa.
Y además, para todos los futuros profesionales de la salud o los profesionales de la salud que nos están escuchando en este episodio, les recordamos que estos conflictos tienen una repercusión muy importante en la salud y que debemos de estar informados sobre cómo actuar con este grupo de personas en caso de que lleguemos a tener algún paciente que ha estado o que ha salido de este tipo de conflictos, específicamente refugiados que salen de Palestina, porque su abordaje y las condiciones que pueden presentar son muy específicas y si no nos informamos y aceptamos que estas problemáticas tienen un impacto muy grave en la salud física y mental, no podremos generar nuestra labor adecuada como profesionales de la salud. Claro, y bueno, antes de finalizar con el programa, vamos a ir con nuestra tradicional receta en la que les vamos a resumir los puntos más importantes que abordamos en este programa. La salud mental en Palestina no es solamente una cuestión individual, sino una cuestión comunitaria y política. Es necesario abordar las causas subyacentes del trauma y el estrés, así como trabajar en la construcción de sistemas de apoyo y recursos accesibles para todos. El estigma asociado con los trastornos mentales debe ser combatido para que las personas puedan buscar ayuda sin temor al juicio. La paz y la estabilidad son fundamentales para promover la salud mental a largo plazo en la región. Enfermedades causadas por agentes contagiosos se han asociado a un mayor número de casos por el desplazamiento en Gaza a lugares con basura y agua contaminada, así como bajo acceso a medicamentos para seguir tratamientos de enfermedades crónicas y condiciones agudas y daño a las infraestructuras de salud de Gaza. Y pues bueno, este fue el programa del día de hoy de Shot de Salud. Pues esperamos que lo hayan disfrutado y sobre todo que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy, porque ciertamente eso es lo que nosotros estamos tratando de provocar, que ustedes y que todos los que nos están escuchando, bueno, aprendan pues algo nuevo cada día, y ciertamente este tema es muy importante y creo que sí es merecedor y sobre todo muy importante que nosotros estemos informados de este tipo de temas. Pero bueno, ya vamos a terminar nuestro programa y recuerden mantenerse al tanto en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como @conceptoradial y @shotdesalud en Facebook, Instagram y Twitter. Yo soy Mi Moreno. Yo, Sofía Vences. Y le damos las gracias a todos los que estuvieron y que nos ayudaron para que este programa pues se diera. En operación a Fernanda Arriaga, en producción a Valentina Camil, en guionismo a Carla Sánchez, Hugo Rodríguez, Claudia Sánchez y Alex Martínez, en redes sociales a Fernando Pérez y Mar, y en edición a Omar Revuelta e Ian Sánchez. Sigan escuchando Concepto Radial. Hasta pronto. Bye. Concepto Radial presentó Shot de Salud. 30 miligramos de música, 50 de información médica en la voz de estudiantes de medicina que aún no pueden firmar tu justificante médico. Shot de Salud. Tu cita está programada cada jueves a la 1 de la tarde por conceptoradial.com. Shot de Salud. Más allá del paracetamol. Esta fue una producción de Concepto Radial. Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.